Sí, Sí, listo, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. La semana pasada habíamos estado viendo eh, aspectos básicos de la ley de seguridad, la ley 29783. Habíamos visto la formación del comité de seguridad y luego la clase del día sábado, para los que no estuvieron, que pueden siempre revisar los videos de las clases que quedan grabadas. Vimos lo que es la política de seguridad y los objetivos del sistema de gestión de seguridad. También hablamos un poco del reglamento interno de seguridad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la matriz HIPER. Este es un punto importantísimo, crucial para cualquier sistema de gestión. Es constantemente revisado, auditado. Es punto clave para cualquier sistema de gestión en seguridad, ¿de acuerdo? Es importante comprender cómo hacer tu correcta identificación de peligros y riesgos y cómo esto lo vas a transmitir también a tus trabajadores. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente. Momento, esto. Definiendo qué cosa es la matriz HIPER. La HIPER es básicamente un documento que sirve para identificar peligros y evaluar riesgos, tal cual como dice su nombre, HIPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto nos va a dar como resultado que nosotros tengamos detallados en lo posible todos los riesgos que conlleva una actividad, los peligros con sus respectivos riesgos, los cuales van a estar evaluados y categorizados, y en base a eso saber de qué manera lo vamos a controlar. ¿Cómo evito que este riesgo se convierta en un accidente? Principalmente eso. De esa manera identificaremos peligros, riesgos y también controles, que es lo importante que debemos tener en la matriz HIPER. El modelo que nosotros vamos a usar, hay diferentes formas de hacer esta identificación, pero nosotros vamos a guiarnos de un modelo que nos proporciona la SUNAFIL en uno de sus manuales que tiene para guiarte de cómo hacer la identificación. Hay otras empresas con un sistema de gestión un poco diferente que lo hacen de una manera distinta. No hay ningún inconveniente siempre y cuando tengamos en cuenta ciertos parámetros que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero entonces, este es el modelo de IP que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, el cual yo voy a explicar paso a paso. La hiper puede ser considerada como la base para cualquier actividad preventiva. La hiper es el punto de partida de todo, básicamente. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que yo quiera hacer en seguridad tiene que involucrarse un poco la hiper. Por ejemplo, si yo tengo que elaborar un procedimiento de trabajo, tengo que tomar en cuenta mi matriz de peligros y riesgos. O sea, yo voy a establecer una secuencia de pasos para una actividad, por eso lo voy a documentar como procedimiento, y para saber la forma segura de realizarlo, tengo que tomar en cuenta qué riesgos voy a enfrentar o qué riesgos debo evitar. Eso lo voy a sacar de la hiper. Algunos a veces me preguntan, ingeniero, ¿qué capacitaciones sería bueno dar en seguridad a mis trabajadores? También sale de tu hiper, porque en tu hiper vas a identificar qué riesgos exponen a tus trabajadores y qué cosa deben saber ellos para poder controlar esos riesgos. Tus capacitaciones salen de aquí también. ¿Qué tipo de EPP le tengo que entregar a mi personal? En base al tipo de riesgo que van a enfrentar, también lo sacaremos de la matriz hiper. Tu plan de seguridad en general, del cual hablaremos en la siguiente clase, también se basa en la hiper. Entonces, toda actividad preventiva siempre va a tener de punto de partida el hiper para saber qué cosa debo considerar, qué cosa tengo que identificar para esta hiper. Incluso tu plan de contingencias o tu plan de emergencia, ya vamos a ver más adelante cómo es que se van a relacionar. Pero todo, casi todo en seguridad parte de que ha habido una identificación correcta de peligros y riesgos. Bien, entonces es un punto importantísimo tener esta hiper, tenerla bien hecha, porque si no, pues nuestro sistema de gestión no va a ser tan efectivo. ¿De acuerdo? Para entender bien qué cosa es la hiper o cómo hacer nuestra hiper, debemos diferenciar dos conceptos importantes, que son el peligro y el riesgo. Muchas veces se consideran como si fuera lo mismo, pero no lo son, son diferentes, relacionados, pero diferentes. Entenderemos el peligro, wow, entenderemos el peligro como toda fuente con potencial para causar daños o deteriorar la salud, según la ISO 45001. El peligro es toda fuente que te puede causar un daño. El reglamento de la ley de seguridad lo define como toda situación o característica intrínseca capaz de ocasionar daños a las personas, los equipos, los procesos y el ambiente.
Nota que en ambos casos, tanto la ISO 45001 como la Ley de Seguridad, lo definen como que hay un potencial, hay una posibilidad, hay una fuente, una situación que puede provocar un daño al trabajador. No decimos cómo lo va a hacer, no decimos qué tanto está relacionado, simplemente sabemos que existe una fuente que podría causar un daño. Eso lo conocemos como peligro. En cambio, el riesgo, según la ISO 45001, es combinar la probabilidad de que ocurra el evento o exposición peligrosa con la severidad del daño. Entonces, cuando yo hablo de riesgo, hablo de dos cosas importantes. Combinación de probabilidad con la severidad de que se materialice esta situación potencial que puede causar un daño. La ley de seguridad también lo define así, como toda probabilidad de que el peligro se materialice. Dadas determinadas condiciones, se genera algún tipo de daño a las personas, equipos del ambiente. De igual manera, el riesgo laboral, lo mismo, la probabilidad de que la exposición a un factor o un proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Entonces, esas son las definiciones para peligro y riesgo. Peligro, toda fuente con potencial de causar daño, y riesgo, la probabilidad de que ocurra con la severidad de las consecuencias. Bien, es importante comprender. Si lo comprendes tú bien, tus trabajadores también lo van a entender. Para los que recién se conectan o para los que de plano dicen sí, sí entendí, pero en realidad no lo comprendieron, vamos a verlo de forma un poquito más detallada, con ejemplos. Digamos que tenemos una actividad cualquiera. Vamos a suponer que se hace esta actividad. Podemos ver aquí en la imagen. Este señor está realizando, supongamos, un trabajo en altura, ¿no? Podemos notar que no lleva ningún tipo de equipamiento. Asumiremos que la escalera está en buen estado, pero bueno, no, podemos ver que no hay ningún tipo de BP, no hay ningún tipo de equipo de detención de caídas. Entonces, esas son las condiciones. Bien, yo podría asumir, y muchos de ustedes también, que este señor indudablemente va a quedar accidentado, ¿cierto? Yo veo a un señor trabajando así y digo, este señor se va a accidentar. Entonces, si nosotros partiéramos de esa premisa, ningún tipo de trabajo en altura se debería poder hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no todos los señores que trabajan así realmente terminan de esta manera? Porque para que las personas sigan haciéndolo de esta forma, es que no todos se han accidentado, ¿cierto? ¿Qué pasa entre esta situación, entre este peligro, que es el trabajo en altura, con esta consecuencia que viene a ser el accidente, que se relacionan entre ellos? ¿Cuál es ese evento intermedio? Y obviamente el evento intermedio vendría a ser la caída, ¿cierto? Esta caída no siempre se va a dar. Insisto, hay muchos señores que trabajan de esta manera actualmente, de forma informal o sin tomar ninguna medida de protección, y no todos, todos los días, no todos se caen. Hay gente que ha trabajado años de esta forma y nunca le ha pasado nada, que es tema que siempre se suele decir cada vez que se justifican de por qué no quieren actuar con seguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este evento de la caída que puede presentarse, como que no puede presentarse, este evento de la caída viene a ser un riesgo. Depende de una probabilidad. Si trabajas de forma insegura, es más probable que te vayas a caer, y si trabajas con tus EPPs, es menos probable o menos riesgoso de que vayas a sufrir un accidente. ¿Se entiende? En ambos casos, tenemos que la situación el que puede causar daño a la persona, que en este caso es el trabajo en altura, forma parte de la actividad. Eso es un peligro. Toda actividad tendrá sus propios peligros. El hecho de llegar a accidentarte, el riesgo que conlleva, es lo que vamos a evaluar. Y este riesgo es algo que no debería darse, pero puede llegar a darse. ¿De acuerdo? Si yo estoy trabajando en altura, podría caerme. No debería caerme realmente, no busco caerme, pero sabemos que se puede dar. Y por eso a esto le llamamos riesgo. Insisto, si yo trabajo de forma insegura, habrá más riesgo de que yo me caiga, y si trabajo cumpliendo todas las medidas de seguridad, habrá menos riesgo. Jamás, jamás digan no existe riesgo. Toda actividad conlleva cierto nivel de riesgo. El riesgo nunca va a ser cero. Puede ser pequeño, diminuto, casi imperceptible, pero existe. El riesgo siempre está y jamás, jamás, jamás es cero el riesgo. Si yo hablo de un riesgo cero,
significa que este peligro no existe. No quiero riesgo de caídas a desnivel, bueno, no hago trabajo en altura. Sin trabajo en altura, no hay fuente potencial de daño, no existe riesgo. ¿Entiende? Pero si este peligro se va a seguir dando, entonces habrá siempre un nivel de riesgo. Ingeniero, pero yo trabajo con arnés, yo trabajo con andamio, con plataforma, con no sé cuánto. De acuerdo, habrá menos riesgo de que te caigas, pero existe todavía el riesgo. La probabilidad nunca va a llegar a ser cero. ¿De acuerdo? Tendámoslo de esa manera. Bien, entonces el riesgo trabaja en función a qué tan probable es que te vayas a caer. Bien, en qué tan probable es que se dé el evento, el accidente en cuestión. Bien, pero eso es solamente una de sus dimensiones. Hay otra dimensión con la cual trabaja el riesgo. Veámoslo en la misma idea, pero con un ejemplo algo distinto. Digamos que otro trabajador en estas mismas, haciendo la misma actividad o haciendo un trabajo en altura también, pero notamos que este señor sí cumple con todas sus medidas, ¿no? Por ahí que quizás falle en parte del procedimiento, pero vemos que está obviamente mejor equipado que el primer caso. Podemos notar también que tiene un equipo de detención de caídas y que está colocado por encima de su cabeza o al menos a altura de su cabeza, ¿no? Dependiendo de la perspectiva como lo tengamos. Entonces, obviamente que hay un mejor trabajo, ¿cierto? Notamos que la persona está trabajando un poco más segura que en el caso anterior. Pregunta, esta persona trabajando de esta forma, con todo el equipamiento, considerando que también ha sido entrenado, capacitado para hacer la actividad, esta persona tendrá riesgo de poder llegar a caerse, tomando en cuenta lo que hablamos hace ratito. ¿Tendrá riesgo de que se llegue a caer? ¿Qué dices tú? No, no, Y amigos, sí puede. Recuerda lo que acabamos de hablar hace no, ratito. El riesgo jamás es cero. Esta persona con todo su equipamiento todavía tiene riesgo de caerse. Es más pequeño que el primer caso, probablemente. Es más pequeño, es menor el riesgo, porque está más entrenado, está más capacitado, tiene mejor condición física, incluso si gustas, tiene mejor equipamiento, lo que gustemos, pero existe todavía el riesgo de que se caiga. Jamás demos el riesgo por cero. Entonces, hace un trabajo en altura, incluso más altura que el primer caso, todavía existe el riesgo. Vamos a ponernos en el caso más extremo. Digamos que se confió en esta oportunidad y la escalera no la fijó bien. O digamos que ocurrió un temblor, un terremoto grande y la escalera tambaleó y él se cae. Pongamos que ocurre el riesgo, se materializa, se cae. Pregunta, esta persona, si se llega a caer por ave motivos, ¿terminará igual que el primer caso, si es que el primer caso se hubiera llegado a caer? ¿Terminarán con las mismas consecuencias? no, No, correcto, correcto. No llega a tener las mismas consecuencias, porque obviamente como tiene equipamiento, él no va a llegar directamente al suelo. Se supone que su equipamiento es el correcto y funciona, entonces él probablemente quede suspendido. ¿Está completamente a salvo, sin lesión? No, definitivamente ha sufrido lesiones también, y si lo dejamos así suspendido sin rescatarlo lo más rápido posible, probablemente esta persona pueda todavía fallecer, pero hemos reducido el impacto y tenemos más posibilidad de reducir la lesión que pueda sufrir ese trabajador. Y ahí viene la otra dimensión del riesgo, que era probabilidad con la severidad o la gravedad de las consecuencias. Por eso yo implemento medidas preventivas tanto como para evitar que ocurra el accidente, para evitar que se dé el riesgo, como también para, asumiendo que como el riesgo nunca es cero, se puede llegar a dar, voy a proteger al trabajador lo más posible para que no sufra ningún tipo de lesión. Ahí trabajamos, en ambos bandos, en ambas dimensiones. Bien, siempre decimos que la seguridad tiene que ser preventiva y es así, siempre previniendo que estos eventos ocurran, pero pueden llegar a ocurrir con menor grado de probabilidad, pero pueden llegar a ocurrir. Entonces hay que proteger también la integridad física, la salud del trabajador. ¿De acuerdo? Comento un caso que nos pasó este año nada más, en una intervención a un tablero eléctrico, un trabajador bien preparado él, fue a realizar una actividad en ese tablero que tenía ciertas fallas, hizo toda la actividad preventiva para asegurarse de que no hubiera algún arco eléctrico, pero desafortunadamente por las condiciones que tenía el tablero, el arco ocurre y explota el tablero con él trabajando directamente y le explota en todo el rostro. ¿Qué lesiones sufrió este trabajador? Ninguna. Bueno, casi ninguna. Sufrió una ligera quemadura aquí por la parte del cuello, casi por acá, acá cerca de la cara, de parte del cuello. Una quemadura de primer grado, o sea, como si se hubiera quemado con el sol, más o menos.
A pesar de que el arco fue grande, a pesar de que el tablero quedó gravemente dañado y el impacto fue directamente a su rostro. Pero él tenía todo su equipamiento. Le habían colocado un uniforme antiflama, tenía una careta protectora, una careta antiarco, tenía una balaclava también debajo de esa careta. Entonces casi todo su rostro estaba cubierto. Eso, en la reacción que él hace, le llega a impactar un poco, pero menor. Si no hubiera tenido ese equipamiento, hubiéramos asumido de que no va a haber nunca un riesgo de explosión, este trabajador hubiera sufrido lesiones mucho mayores, hubiera podido fallecer, hubiera podido quedar ciego incluso. Entonces, de ahí la importancia de considerar medidas preventivas para evitar que se produzca el evento, como también asumir que si va a ocurrir, ¿cómo lo voy a proteger? Bien, en esos dos factores vamos con lo que es el riesgo. Entonces, cuando hablemos de peligro, vamos a referirnos a todas características propias de un proceso o de una actividad que pueden causar un daño, mientras que el riesgo es combinar probabilidad de que ocurra con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Nosotros en la hiper evaluamos este riesgo a través de esta formulita. Riesgo igual probabilidad por severidad. Una fórmula muy sencilla, ¿no? Asignamos un valor para probabilidad y un valor para severidad, los combinamos, los multiplicamos y eso será nuestro nivel de riesgo. Ingeniero, ¿qué valores le voy a poner? Vamos a llegar a esa parte, no te preocupes, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que tenemos entonces nosotros que tener en claro. ¿Listo? A ver, a ver si me entiendes. Vamos a suponer nosotros que tenemos esta actividad. Cada vez que tengamos nosotros una actividad, la desglosamos en tareas más pequeñas. Ejemplo aquí. Vamos a suponer que esta es una actividad que se llame ensamble de estructuras. Parte de las tareas que haga este trabajador, por ejemplo, será preparar el material, lijar el material, quitar las impurezas, soldar las piezas, dejarlo en producto terminado. Vamos a enfocarnos solo en una de ellas. Vamos a suponer que de la actividad ensamble tomaremos solamente la tarea de soldadura. ¿Qué peligros tendrá esta persona en su actividad? Uno de los peligros es el uso de la máquina soldadora. Para ser soldador de piezas, ¿él tiene que usar su máquina soldadora? Sí, forma parte de su actividad. ¿Esto le puede provocar un daño? Claro, puede provocarle un daño, pero forma parte de su actividad. Salvo que yo use otro tipo de método, utilice otro tipo de equipos, depende, para evitar ese daño que pueda provocar la máquina soldadora, pero de momento tenemos esto, entonces lo considera. ¿Qué riesgo puede haber de usar la máquina soldadora? Exposición prolongada a fuentes de calor. ¿Debería darse esto en su actividad? No, realmente, debería ser una exposición un poco menor de repente, porque exposición igual va a tener. Pero aquí hablamos de una exposición prolongada que podría llegar a darse. No debería, pero podría llegar a darse. Entonces, eso va a ser un riesgo. O también exposición prolongada a emisiones intensas de luz. ¿Qué daño va a recibir ese trabajador? Un daño ocular, lesiones cutáneas, quemosa la piel. Entonces, de esa manera vamos a identificar un peligro con su respectivo riesgo y sus consecuencias aparte. Muchas veces me confunden, me colocan el riesgo donde va peligro y en lugar de riesgo me colocan en la consecuencia, ¿no? Ponen este riesgo me pone en riesgo, por ejemplo, cortes, hemorragias, me ponen directamente, cuando son más consecuencias en realidad. Tenemos que identificar cuál es correctamente el riesgo que van a enfrentar. Riesgo de hemorragia, no me parece del todo correcto, salvo que lo identifiques de manera correcta dentro de lo que es el peligro para la respectiva tarea. Me lo vamos a ver ahorita, pero hay que identificarlo de forma correcta. Veamos aquí otra actividad. Vamos a suponer que esta es una actividad de despacho de material en almacén. Una de las tareas que van a hacer es el traslado de material. Bien, uno de los peligros, para hacer este traslado voy a usar un montacargas. ¿Siempre lo voy a usar? Bueno, al menos con productos pesados usaremos este montacargas. Listo. ¿Qué riesgos conlleva usar este montacargas? Puede haber choques, puede haber atropellos. ¿Deberían darse estos choques y atropellos? No, en realidad no. Pero si yo uso un montacargas, me expongo y expongo a mis compañeros a que exista choques y atropellos. Entonces, eso viene a ser mi riesgo. ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias? Golpes, contusiones, fracturas. Bueno, ¿se entiende? Veamos una más. Salgamos de la parte operativa. Actividades administrativas, labores de oficina. Tarea, elaboración de documentos, tipeado de documentos, llenado de registros, lo que tú gustes. Peligro, postura de trabajo y movimientos repetitivos. ¿Forma parte de mi actividad tener posturas de trabajo? Sí, porque cuando yo voy a elaborar un documento no lo hago parado, ¿no? Se supone que lo hago sentado. Y
dependiendo de la jornada que tenga, estaré largo tiempo sentado y mantendré una postura de trabajo. Dependiendo del tipo de actividad, haré movimientos repetitivos con el teclado, con el mouse, constantemente haré movimientos repetitivos. Forman parte de mi actividad, no es que las pueda retirar nada más, forman parte de lo que yo hago. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Que tome una postura de trabajo inadecuada, que me encorve mucho hacia adelante, que esté mal ubicada el equipo y que no pueda verlo bien. Eso sí es un riesgo. Es algo que no debería darse, pero que puede llegar a darse si lo hacemos de forma incorrecta. Movimientos repetitivos, jornadas prolongadas de movimientos repetitivos que no debería darse. O sea, sabes que yo hago un movimiento repetitivo, pero tengo que tomarme mis pausas activas o mis pausas pasivas, dependiendo del tipo de actividad que estoy haciendo, y de esta manera evitar justamente que me mantenga haciendo lo mismo durante tiempo prolongado, ¿cierto? Esos vendrían a ser mis riesgos. Y las consecuencias, valgia, daños a la columna, el cuello, la muñeca, etcétera. ¿Se entiende hasta aquí? A ver, si me entendiste. En esta imagen, ¿qué peligros y riesgos identificas tú? Puedes escribirme por el chat. ¿Qué peligros y riesgos identificarías tú en esta imagen? La altura, trabajo en altura, ¿ok? ¿Eso qué sería? ¿Un riesgo? ¿Una consecuencia? ¿Un peligro? Lo tienes, Ismat, muy bien. Peligro. El trabajo en altura es un peligro, forma parte de su actividad. Sin elemento de trabajo, ya eso vendría a ser un acto o una condición subestándar. Pero ¿cuál sería el peligro riesgo? Ana me dice postura. Ya, ¿eso vendría a ser un peligro o un riesgo? Peligro, trabajo en altura, riesgo que haya desnivel. Excelente, Osvaldo, lo tienes. Correcto. Tengo acá un trabajo en altura, forma parte de la actividad que ellos están haciendo y el riesgo es que me caiga, ¿no? Me caiga a desnivel. Controles todavía no hemos llegado a ver, todavía estamos en peligro riesgo. Ana me dice la postura al riesgo. Depende, lo acabamos de ver hace ratito. Tomar una postura de trabajo forma parte de mi actividad. Trabajar de pie, por ejemplo, es algo que ellos sí o sí van a hacer. Eso viene a ser un peligro. Que lo hagan de forma repetitiva, de manera prolongada o de forma inadecuada, eso es el riesgo. Postura de trabajo inadecuada, postura de trabajo inapropiada, jornada de pie prolongada, eso viene a ser un riesgo. Los ladrillos son un riesgo. De hecho, Nuria, yo diría que los ladrillos son un peligro. Manipulación de ladrillos, de repente manipulación de objetos pesados, es parte de la actividad que ellos tienen que hacer. Entonces, eso vendría a ser un peligro. El riesgo vendría a ser que, como dice aquí Hernán, que caiga un ladrillo, que haya caída de objetos, que se aplasten los dedos al hacer una mala manipulación, ahí vendría a ser un riesgo, mala manipulación de objetos, eso vendría a ser un riesgo. Bien, traslado de ladrillo peligro, excelente, Graciela, muy bien. Voy a trasladar el ladrillo, forma parte de mi actividad, es lo que me toca hacer como parte de esta actividad. Es uno de los peligros. Riesgo de caer quizás sobre fierros en el suelo. Ok, peligro, material, material de construcción en obra o material punzocortante, manipulación de material punzocortante. Bien, riesgo que uno se caiga encima de eso. Excelente, muy bien, por falta de orden y limpieza. Excelente, muy bien. Entonces se entiende, ¿de acuerdo? Todo aquello que forma parte de lo que estoy haciendo, un peligro. Lo que va a conllevar a algún tipo de lesión o daño, eso vendría a ser un riesgo. Que le caiga cemento a los visitos. Muy bien. Peligro de altura, ok. Peligro de trabajo en altura, sí, efectivamente. En una de las clases anteriores, uno, por ejemplo, me comentaba, ingeniero, puede ser que haya el desplome, ¿no? Me dijo, ingeniero, peligro que se caiga el muro. Y yo le decía, oye, pero que se caiga el muro formará parte de tu actividad. No creo, ¿no? Porque si estás construyendo, no creo que lo que esperes es que se caiga. O sea, que se caiga el muro vendría a ser más bien un riesgo. Salvo, y fíjate cómo cambia la perspectiva, por eso tienes que tener cuidado en el momento de identificarlo. Si tú me dices que tu actividad es construcción, estás sentado de material, como tú lo quieras colocar, no manejo bien la terminología, y parte de tu actividad es prácticamente edificarlo, tu actividad es edificarlo, que se caiga el muro no es algo que se debería dar, no es parte de tu actividad, vendría a ser un riesgo, ¿correcto? Ahora, si tu actividad es derribo de estructuras, yo voy a desplomar o estoy demoliendo, la caída del muro es un peligro, porque es parte de la actividad que estoy haciendo.
mi actividad es demoler, obviamente voy a tirar el muro, forma parte de mi actividad. El riesgo sería que me caiga encima, que le caiga a un trabajador o me caiga encima a mí. Se entiende cómo cambia la perspectiva. Si mi actividad es construir, que se caiga el muro no es algo que yo espero que me pase, que puede llegar a pasar definitivamente, pero no es algo que yo espero que pase, es un riesgo. En cambio, si por otro lado yo estoy demoliendo, que se caiga el muro sí es algo que yo estoy esperando que ocurra y por eso se convierte en un peligro. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esto al momento de poder identificarlo. ¿Sí? Hasta aquí, todos claros. ¿Alguna duda, pregunta? No, para pasar a la siguiente parte. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, muy bien. Roy me dice riesgo, caída del nivel. Excelente, muy bien. Aplastamiento, riesgo, sí, efectivamente, eso también vendría a ser un riesgo. Bien, sí me entiende. Ah, sí, algo más antes de que se me vaya la idea. Les decía, ¿no? Por ejemplo, en esta actividad que tengo el uso de la máquina soldadora y el riesgo es una exposición a fuentes de calor, esta exposición a emisiones intensas de luz, ok. Y yo digo, no quiero que exista este riesgo, la verdad, no me parece que debería un trabajador exponerse a esto. Entonces, si yo no quiero este riesgo, ¿qué digo? Bueno, voy a eliminar la máquina soldadora, no se va a usar. Oye, pero hay que soldar las piezas. No, es que supongamos que existe una nueva máquina, una nueva tecnología, un nuevo procedimiento para soldar las piezas sin tener que usar esta máquina soldadora. Asumamos que es así. Listo. Entonces yo eliminé este peligro y eliminé estos riesgos. Sin embargo, tendré que considerar como un nuevo peligro la nueva máquina o el nuevo procedimiento que estoy usando en lugar de esta máquina soldadora. Porque incluso esa nueva máquina o este nuevo procedimiento tendrá también sus propios riesgos. ¿Se entiende? Entonces, si yo retiro un peligro porque digo, no, yo compré un equipamiento para hacerlo mejor, listo, lo retiré, igual tengo que añadir nuevos riesgos que estén relacionados pues justamente con esta nueva forma de trabajar y mi hiper tendrá que actualizarse. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí claros. Listo. ¿Qué nos dice la normativa respecto a la hiper? El artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, nos dice que la hiper tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. O sea que tu hiper no puede durarte más de 365 días. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que tú tienes, digamos, una hiper que ha sido aprobada, ¿qué estamos hoy? ¿13? Sí, estamos hoy día 13. Supongamos que tu hiper ha sido aprobada el 13 de agosto del 2023, 13 de agosto de 2023, el día de hoy, esa matriz ya no vale. Tu matriz fue válida hasta el día de ayer, 12 de agosto del 24. Bien, tu hiper no puede durar más de un año, solamente, a lo mucho, solamente esos 365 días o 366 en año bisiesto, pero no te puede durar más. Entonces tú constantemente, tú periódicamente, una vez al año por lo menos, tendrás que actualizar esa hiper. Le podrás añadir cosas, podrás quitar cosas si gustas, simplemente le cambiarás de año, que es generalmente lo que suelen hacer, lo que gustes, aunque lo ideal sería que sí se haga una buena actualización. Y esta hiper tiene que ser por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo, cada función debe tener su propia hiper. Esto lo puedes como que cruzar o puedes guiarte de tu organigrama o tus perfiles de puesto. Si tú has identificado que en la empresa existen 100 trabajadores distribuidos entre 20 puestos de trabajo diferentes, tú deberás tener 20 hipers. Una hiper para cada puesto, una hiper para gerente, una hiper para obrero, una hiper para contador, una hiper para supervisor, etcétera. Es por cada puesto de trabajo, porque se entiende que cada puesto enfrenta distintos tipos de riesgo. Ingeniero, yo tengo mi hiper por actividad. Nosotros hemos hecho una hiper por actividad y en esa actividad hemos puesto cuáles son los puestos de trabajo que se involucran. Hay auditores que no te lo permiten así, porque ellos luego solicitan que se haya entregado al trabajador su IP respectivo. Entonces, si tú lo tienes así por actividad, te van a pedir evidencia de que todos los IP de todas las actividades donde él participe le hayas entregado. Pero de todas maneras, aún haciéndolo así, hay algunos auditores, y te lo digo porque ya lo he presentado antes de esa forma, no lo hacen valer. Dicen, no, tiene que ser por puesto. Sí, pero aquí está el puesto. No, pero tiene que ser por cada puesto de trabajo, no sé cuánto. Y como que no, son un poquito reacios. Y cuando viene a supervisar también la SUNAFIL, generalmente suele pedirlo así por puesto. Entonces, lo ideal es que tus hiper que estén por actividades, las puedas dejar, las puedas usar, porque es una forma adicional de hacer seguridad, pero sí debes contar con tus hiper por puesto de trabajo.
porque esta hiper vas a tener que entregarle a cada trabajador. Porque se entiende que cada trabajador tiene ya unas actividades establecidas, sus diferentes tareas o funciones, y habrá sus distintas exposiciones a peligros y riesgos para ese puesto de trabajo. Bien, y esta hiper también se hace en consulta con los trabajadores y sus representantes. Y aquí van dos cosas. Primero, que el hiper tiene que ser aprobado por el comité. Ya hemos explicado en la clase anterior cómo es que se evidencia esa aprobación. ¿Recuerdas? Tienes que mostrar el acta de aprobación del comité correspondiente a la fecha de ese hiper. Bien, esto no es en serio por fastidiarte, de verdad que la SUNAFIL lo pide. No hace mucho me ha llegado una carta inductiva, bueno, no a mí, a la empresa donde trabajo le ha llegado una carta de solicitud de información de SUNAFIL pidiéndonos el reglamento interno de seguridad para asegurarse que lo tenemos y que lo hemos entregado. Y para validar la aprobación, han pedido expresamente, en los documentos que están requiriendo, expresamente piden el acta de reunión de comité donde aprobaron ese reglamento. Entonces, yo tengo el reglamento con la firma del presidente del comité. Según yo, eso debería valer, pero no. Necesitamos tener esa acta de reunión de comité donde evidenciemos que efectivamente se llevó la reunión de comité y se aprobó ese reglamento. Entonces, de igual manera el hiper, habrá que tener un acta de reunión de comité donde se dio la aprobación del o los hiper correspondientes. ¿De acuerdo? Tenga en cuenta eso también entonces. Bien, nosotros también actualizaremos el hiper, de repente no lo he puesto aquí, pero de repente tú también ya lo sabías, una vez al año y también toda vez que tengamos algún accidente. Porque, y esto lo veremos de repente en la última clase, cada vez que ocurre un accidente se entiende que mi hiper ha fallado. He fallado identificando el peligro o el riesgo o he identificado en los controles respectivos. Entonces, cada vez que hay un accidente, el hiper cambia. También cambiará si ha cambiado mi proceso, si ha cambiado mi actividad, porque implementé nuevas tecnologías o porque cambié la forma de trabajar. Entonces mi hiper también tiene que actualizarse en base a cómo se viene realizando la actividad ahora. ¿De acuerdo? Eso también es importante considerar. Así, y te decía que el hiper tenía que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes porque tiene que ser aprobado por el comité y además porque los trabajadores, todos, tienen que haber participado en su identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ingeniero, ¿cómo así? Que tú te tienes que reunir con todos los trabajadores y entre todos sacar un IPA. Para la ley, teóricamente, es lo que se debe hacer. Yo sé que en la práctica esto es casi imposible, ¿no? O sea, imagínate, si tú tienes un puesto que se llame técnico de mantenimiento, en tu empresa son, digamos, 5 técnicos de mantenimiento, supongamos, puedes reunirte con ellos, ¿no? Ah, listo, bueno, son 5, listo, nos reunimos y hacemos la reunión y sacamos el IPA. Bacán. Ahora, digamos que en tu empresa tienes un operario y un puesto que se llama operario y en realidad tienes 100 operarios. No vas a reunirte con los 100 para poder sacar tu hiper, ¿cierto? No se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Avanza la hiper en oficina o usa un modelo que ya se tenga, exponla a los 100 por grupos, si gustas o como ustedes lo tengan, exponla frente a los 100 y dile, no, esto es nuestra hiper, muéstrale, explícale que es un peligro, que es un riesgo, que ellos identifiquen y finalmente retroalimenta con ellos, que ellos te digan cuáles peligros, riesgos no deberían ir, cuáles se deberían retirar, cuáles deberían añadirse, coordinan base a su experiencia de ellos y también, y si de repente ellos dicen, no, 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 que quede así, no, ya listo, que firmen una lista de asistencia y en el tema le colocarás revisión, actualización o elaboración, lo que corresponda, de la matriz hipertal. Y ya está. Y con eso sustentas que el trabajador ha participado. Otra forma de hacerlo es que, por ejemplo, le digas a un trabajador, oye, en tal hojita lléname 5 peligros y 5 riesgos de tu actividad. Lo llenan, lo identifican, te lo pasan y ya con eso tú sustentas que ellos han participado, se han involucrado en la identificación de sus peligros y sus riesgos. También es una manera, ¿de acuerdo? Para el llenado de tu hiper, tú tienes que considerar actividades rutinarias y no rutinarias y también las situaciones de emergencia. Ya vamos a pasar a llegar a hablar de eso. Considerar condiciones de trabajo previas o existentes. Tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo donde se desarrolla la actividad. Tenemos que considerar en los riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de trabajadoras y adolescentes, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales,
investigación de accidentes previas que hubieran ocurrido y también en la vigilancia de la salud. Estos son algunos puntos que debe contemplar el hiper que tú vayas a elaborar, ¿de acuerdo? Aquí te muestro un ejemplo de una capacitación que dicté justamente este año para el tema de la hiper, aquí en sede administrativa donde estoy trabajando. Fíjate que lo que hicimos ahí fue tipo dinámica, donde nuevamente donde les expliqué peligros y riesgos, y de manera de práctica de examen se les entregó a cada uno un hiper para que ellos identifiquen o llenen sus propios peligros y riesgos que ellos consideren para su puesto de trabajo, para su respectivo puesto. Entonces, ellos identificaban, llenaban, íbamos avanzando en conjunto, no es que le di como tarea para la casa, mientras duraba la capacitación, iban llenando parte por parte y de esa manera aseguré, primero, que participaran en su identificación de peligros y riesgos. Segundo, que si mañana más tarde llega una fiscalización o una auditoría y le preguntan, oye, ¿qué es un hiper? ¿Cuál es un peligro? ¿Cuál es un riesgo? Ya cada uno de ellos lo sabe, lo interpreta, porque ya lo hicieron ellos mismos también. ¿De acuerdo? Entonces eso también podrías hacerlo tú. Entonces, el modelo que vamos a usar es el que vimos al principio, también está en el manual de la Sunafil que te he compartido. Recuerda que lo que vamos a identificar es por cada puesto de trabajo. En cada puesto identificaremos qué actividades realiza, qué tareas realiza y luego identificas pues el tipo de las características de estas personas, ¿no? Coloca, por ejemplo, su género, si es hombre o mujer, masculino o femenino, si es adulto o adolescente que realiza la actividad, eh, algunos agregan aquí una columna más para añadir si es personal con discapacidad o no personal con discapacidad, de repente no lo admite, y si la actividad es rutinaria o no rutinaria, situación de emergencia. Esto es lo primero que vamos a añadir. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos añadido de un técnico electricista una de sus actividades, la parte comercial, o sea, la parte de baja tensión, y las tareas, aquí tenemos dos, traslado y saneamiento de cajas, o sea, cambio de cajas portamedidor. Y así, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿está quedando claro? Voy a revisar si hay preguntas. Bien, no hay preguntas. Perfecto. Seguimos. Entonces, identificamos estos primeros puntos. En lo que es tipo de actividad, para rutinario o no rutinario, lo diferenciamos de esta forma. Vamos a considerar como rutinario toda actividad que se hace de forma periódica o de forma frecuente. No necesariamente diario, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual, sino que es una actividad que se realiza ya de forma periódica. Yo controlo cuándo se realiza, yo sé cuándo la voy a ejecutar. Y como yo puedo planificarla y puedo saber cuándo la voy a hacer, está en condiciones controladas. Fundamental eso. Yo controlo cómo se va a llevar a cabo la actividad porque sé cuándo me va a tocar hacerla. En cambio, una actividad no rutinaria son actividades un poquito más esporádicas, ocasionales, y se suelen dar en condiciones no controladas. O sea, yo no controlo cómo es que se van a dar. Claro, estas actividades no rutinarias igual tienen sus medidas de seguridad, obviamente, sino que me refiero que yo no controlo con exactitud o no controlo exactamente cuándo es que se van a llegar a dar. Bien, puede haber, por ejemplo, una falla en un equipo y eso no, yo no lo controlo, yo no sé cuándo va a ocurrir la falla. Obviamente, si yo no hago mantenimientos preventivos, va a ocurrir, pero yo no controlo exactamente cuándo va a fallar. Entonces, si identifico algún peligro o riesgo asociado a una máquina que falle, eso vendría a ser una actividad no rutinaria, porque yo no contemplo. O sea, puede ser que falle, puede llegar a fallar, sí, pero yo no controlo cuándo se va a hacer, ¿de acuerdo? Y las situaciones de emergencia son principalmente situaciones imprevistas, pero generalmente asociadas a fenómenos naturales o accidentes. La peculiaridad que tiene esto es que van a activar planes de contingencia, ¿de acuerdo? O sea, todo aquel que yo marque como, como emergencia implica que va a haber un plan de contingencia para, para dicha situación, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver a continuación para que te quede más claro. Entonces, esto es lo primero que vas a considerar. Luego de eso, también identificaremos qué tipo de peligro hay. Existen diferentes tipos. Por ejemplo, puede ser un peligro físico-químico relacionado, por ejemplo, a trabajos con soldaduras o en atmósferas explosivas. Mecánicos, que tiene que ver con manipulación de herramientas o que puede haber algún riesgo de atrapamiento de la mano entre maquinaria. Eléctricos, eso se entiende más, relacionados con el contacto con la energía. Peligros locativos. Los peligros locativos son todos aquellos peligros locales de mi entorno de trabajo, ¿sí? Por eso se llaman locativos, locales. Ejemplo, si yo identifico en una oficina que me puedo caer por la escalera,
Eso no es un peligro físico, no es un peligro mecánico. No, pero me voy a caer, me voy a golpear. Ya. Pero el peligro en sí es locativo, porque parte de mi lugar de trabajo es que hay unas escaleras donde yo voy a transitar. Es local, es de mi entorno. Si yo identifico, hago un trabajo en vía pública e identifico el tránsito vehicular como una fuente de peligro, entonces ese es un peligro locativo, porque es propio de mi trabajo en la vía pública, es local que exista tránsito vehicular o tránsito de terceros o radiación solar o presencia del sol. ¿Se entiende? Esos son los peligros locativos, propios del lugar de trabajo, características del entorno de trabajo. Peligros químicos relacionados generalmente con el particulado, polvos, psicosociales relacionados a lo que es el estrés laboral, jornadas extensas de trabajo, hostigamiento, mobbing, acoso, peligros biológicos relacionados a vectores que pueden provocar enfermedades, tipo el zancudo del dengue, no sé, ratas, la misma COVID-19, por ejemplo, también es considerado como un peligro biológico. Peligros ergonómicos que tienen que ver con posturas de trabajo, movimientos repetitivos, iluminación demasiado alta, ruidos de repente demasiado altos también, aunque ruidos más va para peligros físicos en sí. Todo lo que tiene que ver con ruidos y vibraciones son un poco más peligros físicos, ¿de acuerdo? Nota que aquí a la mano izquierda estos peligros provocan accidentes y a la mano derecha estos provocan enfermedades profesionales. ¿Bien? Es una manera para que lo puedas identificar. Entonces tú identificas tus peligros, tus riesgos y tu respectiva lesión. Yo te recomiendo que identifiques primero el peligro y luego el tipo de peligro. Primero el peligro y el riesgo, si quieres. Y si gustas la lesión también. Yo digo primero el peligro y riesgo y después el tipo de peligro. Y ya le puedes dejar al final. Te recomendaría que empieces así, ¿no? Deja este en blanco y empiezas por el peligro. Luego vas por el riesgo y luego vas por lo demás, ¿no? Entonces identificas. Peligro, por ejemplo, parte de un saneamiento de una caja portamedidor, manipulación de la caja, ok, forma parte de mi actividad, es propio del trabajador. Riesgo, que la caja esté energizada y pueda haber una electrocución, puede haber un falso contacto, ok, lesión, quemadura, arritmia, etc. Manipulación de herramientas punzocortantes, uso una moladora para abrir la caja portamedidor. Riesgo, contacto con objetos filosos o punzocortantes. Lesión, cortes, golpes, hemorragia. Trabajos con líneas energizadas. Riesgo, contacto directo con electricidad. Lesión, electrocuciones, quemaduras, arritmia, muerte, etc. Aquí nosotros también añadimos como otros peligros el tema de personal con discapacidad, por ejemplo, el cual va a provocar eh, que ese personal con discapacidad pueda tener caídas del mismo nivel, dificultad para el desplazamiento, etc. Es una forma que nosotros hemos identificado, aunque como te digo, estamos haciendo el cambio para poder añadirlo como parte de una columna más en las partes iniciales, para poder hacer justamente esa identificación para trabajadoras, personal con discapacidad y el tema de los riesgos de la procreación. Aquí hay que considerar dentro del hiper también qué riesgos puede haber, por ejemplo, para una mujer gestante o por una mujer que esté en periodo de lactancia, o si tenemos personal con discapacidad, qué riesgos va a conllevar a ellos. Es importante considerarlo y de esta manera también sustentar por qué sí admites o por qué no admites para ciertos puestos, de repente, por ejemplo, personal con discapacidad. Por ejemplo, yo para un técnico electricista difícilmente puedo incluir a un personal con discapacidad, porque si la persona no está en todas sus aptitudes físicas, ya que esto es un trabajo de alto riesgo, puedo yo exponerlo de forma irresponsable a que sufra algún tipo de lesión y eso también me va a perjudicar. Entonces, hay que evaluarlo correctamente. Bien, no te olvides que el peligro es inherente a la actividad y el riesgo es la combinación de probabilidad con severidad del daño. Aquí no salió, esperaba que saliera, pero fíjate, por ejemplo, que acá hay una situación de emergencia, que es lo de acá también podríamos considerarlo, contacto directo con electricidad, en el cual, por ejemplo, tengo como situación de emergencia condiciones climatológicas adversas, ¿no? Que haya vientos, que haya lluvias, etcétera, su riesgo respectivo y su lesión. Ahora, el tema de una condición climatológica adversa no es algo de control, pero puede llegar a darse. Entonces, eso sería una actividad no rutinaria. Y es aparte emergencia porque tengo que tener un plan de contingencia para esto. Y es importantísimo, como te decía, que identifiquemos correctamente cuáles sí y cuáles no son emergencias. ¿De acuerdo? Porque yo a veces he revisado hipers que me mandan
a chequear para darle aprobación y encuentro que a todo le marcaron emergencia, a toditito. Y me pongo a revisar y digo, a ver, ¿por qué todo emergencia? Veo, ¿no? Pisos resbalosos, caída del mismo nivel, emergencia. Exposición a la radiación solar, quemaduras por exposición al sol, emergencia. Digo, oye, ¿y tienes plan de contingencia para caídas del mismo nivel? No. ¿Y tienes plan de contingencia para quemadura por la radiación solar? No. ¿Y por qué lo pones de emergencia? Toda vez que declaramos en la hiper una situación de emergencia, implica automáticamente que va a tener su propio plan de contingencia para esa actividad. Entonces, ten en cuenta eso para que no cometas ese error de a todo colocar la emergencia, salvo que sí tengas un plan de contingencia para cada uno. Si es así, yo no me quejo. Bien. Ahora, una vez que identifiquemos los peligros y riesgos, pasaremos a evaluarlos. Evaluaremos dos veces el riesgo para identificar riesgo puro y riesgo residual. El riesgo puro vendrá a ser una evaluación inicial del riesgo. Para este riesgo puro, yo voy a tomar el peligro y el riesgo así, a lo agresivo, a lo natural, a como viene, a lo desnudo. Yo no voy a considerar que exista absolutamente ningún control en mi empresa. Ingeniero, yo sí tengo controles. Considera que no hay. Haz de cuenta que no existen los controles. Pero ingeniero, entonces mi riesgo va a salir alto. Esa es la idea. La idea es saber cuál es tu nivel máximo de riesgo. ¿Cuál es el nivel máximo que estás enfrentando? O que enfrentarías en realidad, que es la situación natural de este riesgo, la naturaleza de este riesgo. ¿De acuerdo? Por eso te digo, en su estado más puro, una evaluación inicial, sin medidas de control, y de esto obtenemos un nivel máximo. Digamos que yo evalúo mi trabajo en altura y me salió que es un riesgo alto para el trabajo, extremo incluso, un riesgo extremo. Wow, ingeniero, entonces esto no debería hacerse. Bien, identificamos las medidas de control que tenemos y una vez que coloquemos qué controles se tienen, volvemos a evaluar y ahí obtendremos nuestro riesgo residual. Esos son mis riesgos, esta evaluación es posterior al control, o sea, ya identifiqué mi riesgo, ya tengo mis controles y como ahora voy a evaluar en base a estos controles que ya existen, voy a obtener mi nivel real de riesgo, mi nivel actual. Sí, yo enfrentaba un riesgo extremo, pero con todos los controles que yo tengo, actualmente este riesgo es moderado, es tolerable. Ah, listo, es un nivel más real de riesgo. Esto me va a permitir a mí evaluar si mi control funciona o no funciona y de esta manera saber si voy a mantener mis controles o si voy a hacer más medidas preventivas. ¿Se entiende? Dos veces. Riesgo puro, sin controles y riesgo residual después de identificar mis controles para saber si funcionó o no funcionó y de esta manera obtener mi nivel real y actual de riesgo. Bien, ingeniero, ¿puedo evaluar solamente una vez? No, tienes que evaluar dos veces. Si te van a pedir que evalúes dos veces tus riesgos. Bien, ¿cómo los voy a evaluar? Dijimos que vamos a usar la formulita de riesgo, que es probabilidad por severidad. La probabilidad la obtendremos a través de la suma de cuatro factores. Aquí complicamos un poquito más la fórmula, solo un poquito. Esta probabilidad la obtendremos entonces a través de cantidad de personas expuestas al riesgo, si existen o no existen procedimientos, nivel de capacitación de los trabajadores respecto al riesgo y la frecuencia de exposición o el tiempo de exposición, la frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro elementos me dará mi nivel de probabilidad. Bien, ingeniero, ¿cómo sé cuánto darle? Puedes guiarte de la siguiente tablita. Explico. Tú evalúas y tienes, digamos, de una a tres personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel 1. No significa que tienes una persona expuesta, significa que estás en un nivel 1 de personas expuestas. Si tienes de 4 a 12, le puedes colocar un 2, y si tienes más de 12, le colocas un 3, el máximo. Evalúas procedimientos. ¿Tienes procedimientos? ¿Han sido aprobados? ¿Han sido difundidos? Nivel 1. Hay un procedimiento, pero como que parece que está muy viejito, como que no es muy efectivo, ya, nivel 2. No hay procedimiento, nivel 3. Capacitación, personal ha sido capacitado, conoce sobre riesgos, sabe cómo actuar, 1. Personal como que sí ha recibido por ahí alguna charla, pero realmente no parece que haya sido muy efectivo, no han asistido todos, personal se la pasó en su celular, se durmió en la capacitación, nivel 2. Nunca existió capacitación, nivel 3. Exposición al riesgo. El evento se da una vez al año de forma esporádica, nivel 1.
El riesgo se presenta de forma mensual o eventualmente, nivel 2. Se presenta permanentemente o de forma diaria o semanal de repente, nivel 3. Así entonces categorizamos. Y la severidad, igualito. Si producto de este riesgo voy a sufrir una lesión con de repente una incapacidad menor, no, perdón, sin incapacidad, una lesión leve, como que ya de repente me dan como descanso máximo que me toma el resto del día y al día siguiente regreso a trabajar normal, nivel 1. Si hay una incapacidad temporal, sí requiero descanso médico, lo demás, nivel 2. Y si hay una incapacidad permanente, a muerte del trabajador, le coloco entonces un nivel 3. Ten muy en cuenta, es que tú me identifiques riesgos, que tiene que haber concordancia. Ahora también una hiper que me mandaron, me pusieron, si no me equivoco, tema de caída, y le pusieron riesgo o consecuencia, en consecuencia le pusieron invalidez, factura, no sé cuánto, muerte, y al momento de evaluar severidad le pusieron 1. No sé si fue error, no sé si el ingeniero lo quiso hacer de esa forma, de repente se le pasó, quiero creer que se le pasó, le puso 1, no me acuerdo, pero le puso 1 en riesgo puro, o le puso 2, creo, no me acuerdo. Y tuve que corregir porque le dije, ingeniero, pero si estamos asumiendo acá que en consecuencia le está poniendo la muerte, ¿cómo le va a poner 2? Tengo que ponerle 3. Si no, en todo caso, quítale muerte de ahí, pues, ¿no? De repente usted le ha puesto ahí dengue y ha puesto que por dengue se va a morir. Bueno, pues, si le va a poner muerte, tiene que colocarle nivel 3, pues no estamos en el riesgo puro, el riesgo más alto, ¿se entiende? Hay que colocarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, otro error común también que encuentro es que, por ejemplo, identifican un riesgo puro, le colocan personas expuestas, imagínate que le colocan 3. 3. Exposición, todo le colocan 3. 3, 3, 3, estoy. Ya, muy bien. Riesgo puro, identifican controles y al momento de evaluar el riesgo residual, me bajan aquí procedimientos 1, capacitación 1, severidad por ahí también le llegan a bajar, y en personas expuestas le colocan 3 y en exposición al riesgo le colocan 3. Y yo le pregunto, ingeniero, pero ¿por qué le sigue colocando aquí alto? No, es que Carlos, tienes que entender que la actividad igual, la van a hacer las mismas personas, o sea, la actividad está ahí todavía, están expuestos. Y la actividad se va a hacer diario, o sea, se sigue dando, ¿no? Yo no voy a dejar de hacer la actividad. Está bien, pero es que esto no es personas expuestas a la actividad y esto no es exposición de la actividad o frecuencia de la actividad. Esto es personas expuestas al riesgo y esto es exposición al riesgo. Si yo estoy implementando controles, entiendo que si tengo más de 12 trabajadores expuestos a un riesgo, ahora tengo menos, porque tengo controles para eso. No digo que el riesgo haya desaparecido, pero son menos las personas que están expuestas a un riesgo. Y si estoy poniendo controles, entonces no están diariamente expuestos a un riesgo, ahora está más controlado y se presentará de repente eventualmente o esporádicamente, ¿no? Entonces, tengo que bajarlo también. Insisto, esto no es exposición a la actividad. En el riesgo puro podríamos considerarlo porque estamos asumiendo que no hay ningún control. Por lo tanto, mi actividad es prácticamente es un riesgo andante. Entonces, ahí consideramos sí como si fueran lo mismo. Pero ahora yo estoy hablando de riesgo. Entonces, mi riesgo no es igual que mi actividad en sí. Tengan en cuenta eso también, por favor, para que hagan la respectiva reducción. ¿Bien? Entonces, dependiendo de lo que ustedes consideren, obtendremos estos niveles, ¿no? Que lo podemos ver mejor. Si a todo le pusiste 1, obtendrás un riesgo 4, trivial. Si por ahí a uno le pusiste 2, solamente un hito en la severidad o en la probabilidad, obtendrás hasta tolerable. Si por ahí sí sale hasta 16, será moderado. Un poquito más alto será importante y ya mucho más alto será intolerable. Tú le pusiste 3, ya intolerable. Colocarás esos niveles. Entonces, en base a eso, yo identificaré cuál es no significativo y cuál es significativo. Entendiendo que si el riesgo es no significativo, quiere decir que mis controles funcionan, mis controles están actuando, estoy controlando el riesgo, estoy asegurándome de que ningún trabajador esté muy expuesto a una lesión. O si es que se llega a presentar, no hay una lesión de consideración. Entonces está controlado. Hay que revisar, hay que hacer supervisión, hay que verificar que los controles se sigan manteniendo bien, pero de momento la actividad la puedo hacer sin ningún tipo de contratiempos. En cambio, si mi riesgo sale significativo, debería evaluar si me conviene seguir haciendo la actividad porque, ojo, o tengo cierto grado de probabilidad de que me ocurra un accidente, una lesión, o si es que se llega a presentar el evento, la consecuencia puede ser grave. Entonces evaluaré, de repente, para moderado, de repente lo sigo haciendo, pero identifico un plan de acción en el corto plazo, pero para importante intolerable,
lo recomendable sería que la actividad no se haga. Si en residual identifico que tengo esto, lo ideal sería que no se haga la actividad. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso también. Entonces, como podemos ver aquí, hacemos nuestra evaluación, obtendremos nuestro nivel de riesgo y si es significativo o no significativo, acá está en riesgo puro, y luego entonces yo determino mis medidas de control. Estas medidas de control tengo que tener en cuenta mi jerarquía de controles. Lo primero que yo busco es eliminación. Como yo te decía, el riesgo jamás es cero, salvo que yo elimine por completo la fuente potencial de riesgo, lo cual es justamente nuestro primer nivel de la jerarquía de control. Lo primero que yo tengo que hacer es que si tengo esto que me da un riesgo altísimo, lo primero que yo tengo que pensar es cómo elimino este peligro de cajón. Oye, tengo una actividad con un soplete, listo, ¿cómo eliminamos el soplete? Oye, tengo que ir a hacer una actividad donde yo tengo que plantar una dinamita, ok, ¿cómo eliminamos la dinamita? Tengo que hacer una actividad en la cual voy a estar expuesto a una atmósfera tóxica o explosiva. Ok, ¿cómo eliminamos tu participación o cómo eliminamos la atmósfera explosiva o lo que sea? Primero, eliminación. No siempre se puede hacer, por ejemplo, si yo digo hay que eliminar el trabajo en altura, ¿cómo lo voy a eliminar? Tengo que sustituirlo por algo, ¿no? Por algo que no exponga al trabajador, pero que la actividad se tenga que hacer igual. Entonces ahí entra el segundo nivel. Como no funciona la eliminación, no es factible, no se puede hacer, buscamos sustituir. Es que vamos a usar una fuente de riesgo más segura o quizás menos riesgosa. Tampoco puedo sustituirlo, entonces voy a mi tercer nivel, control de ingeniería. Control de ingeniería significa implementar alguna tecnología que puede ser no necesariamente robótica, puede ser una herramienta, un equipo, una maquinaria, puede ser un método de trabajo incluso, ingeniería de métodos, y en base a eso entonces se supone que estamos reduciendo también la exposición a riesgo, control de ingeniería. Y si ninguna de estas barreras duras funciona, paso entonces al nivel de las barreras blandas. Control administrativo, elaborar procedimientos, realizar señalizaciones, brindar capacitaciones. Y por último, lo que generalmente las empresas agarran de primero, pero lo último que yo debo buscar es mi EPP. Si yo identifico EPP, asumo de que no pude controlarlo con nada de lo demás, no puedo evitar el riesgo y simplemente me estoy preparando para que suceda y cómo lo protejo al trabajador, lo cual obviamente no tendría sentido. Entonces, el EPP ya es mi último, puede complementar a los demás, pero ya es el último estamento, perdón, y aquí considero pues todo el equipamiento que se le entrega al personal. Ten en cuenta que si tú me consideras equipamiento dentro de tu hiper, estás asumiendo que la empresa le va a entregar ese equipamiento al trabajador. Porque por ahí, por ejemplo, me acuerdo que cuando teníamos el tema de la pandemia, ya acabando el tema del estado de emergencia, en el hiper me ponían el tema del coronavirus, lo cual he dejado, no le he pedido que lo retiren, sí que lo valoren de repente un poquito más bajo, no tan bajo, pero sí un poco más bajo. Y me acuerdo que en ese momento, como ya había pasado el estado de emergencia, ya la gente ya no estaba usando mascarillas ya, porque ya no eran obligatorias, en el tema de los controles colocaron uso de mascarilla. Pero colocar uso de mascarilla, así como controles, implica que yo como empresa sigo entregándole mascarillas a mis trabajadores y ya para ese momento ya nos estaban comprando. Entonces tenemos que retirarlo. No, pero es que deberían usarlo porque es muy seguro. Ya, pero la empresa no lo está entregando. Entonces no puedes colocarlo de control. Porque si tú lo colocas y te caes una fil o te cae auditoría y te dicen, ok, mira, acá en controles hemos puesto que usan mascarilla. Ok, muéstrame evidencia de que le entregaste la mascarilla. Porque me pasó en una auditoría de certificación de ISO 45001 para una hiper en obra, identificaron, ¿no?, como uno de los riesgos radiación solar. Y en uno de los controles se puso uso de bloqueador solar. El auditor dijo, muy bien, acá dice uso de bloqueador solar, excelente. A ver, muéstrame la evidencia de que el trabajador se le ha dado el bloqueador solar. A cada uno se le ha entregado su bloqueador solar. A esa hora buscar, no, es que sí, sí se compraron, teníamos fotos por ahí, tratamos de sustentar con fotos, no, pero la evidencia, de repente él lo ha comprado él. ¿Cómo sé yo que él se compró su propio bloqueador? No, tú tienes que haberle entregado uno. No, nosotros le hemos comprado eso. Ok, susténtalo. ¿Cómo sustentas de que tú le entregaste a él? Y por ahí, afortunadamente, logramos sustentar de que se les había entregado, no como sachet, sino se les había entregado como frasco completo para uso de todos los que estaban en campamento en obra. Y lo logramos pasar, afortunadamente. De ahí voy al otro punto, que es que toda medida de control que tú me consideres en el hiper
es auditable y tiene que evidenciarse. Entonces, no vayas tú a pensar, wow, mira, este peligro no tiene controles, voy a inventarle un control aquí y ahora. Y le inventas uno que no se tiene y por lo tanto, al momento de que te auditen, vas a fallar, tu hiper no va a servir, porque significa que estás inventándome controles que no están en la realidad. Tus controles tienen que existir. No son controles que recién vas a hacer. Si recién los vas a hacer, son planes de acción, no son controles. Ten en cuenta eso. Insisto entonces, primero buscamos la eliminación. Por ejemplo, elimino la participación de la persona y uso un dron. Eliminé mi participación. O sustitución, cambio un producto químico por otro de repente menos riesgoso. Control de ingeniería, controles administrativos y por último el EPP. A estos tres le llamamos barreras duras porque dependen menos de la persona. No dependen tanto de que la persona, de la persona para ser efectivos. Depende más de la naturaleza del control. En cambio, estos dos últimos son barreras blandas porque sí dependen más del trabajador. Yo doy una capacitación, te enseño sobre algún tema. Depende de ti si lo aplicas o no. Depende de ti escucharme o no. Yo te brindo un MVP para que te protejas. Depende de ti si lo usas o no. ¿Entiende? Entonces, estas dependen más de la persona. Por eso son barreras más blandas. Entonces, identificamos nuestras medidas de control. Aquí, por ejemplo, hemos identificado solamente blandas. Y asumimos, ojo, esto solamente para temas de mostrarte nada más, no es que asiste mi hiper actualmente, por si acaso, solamente de manera de mostrarte, lo hice apurado. Entonces, identificamos las medidas de control que se tienen, no que recién se van a hacer, sino que se tienen, y entonces identificamos, pues, hacemos nuevamente la evaluación, y ya con eso debería quedarnos dentro de lo que es no significativo, ¿no? Hacemos la evaluación y ya debería quedarnos dentro de lo esperado. Y así, de esa forma, es como hacemos nuestra evaluación de la IPA. Ingeniero, ¿qué pasaría si yo, bueno, hice mi evaluación y tengo todavía riesgos que son altos? ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Me van a multar? ¿Me van a paralizar toda mi actividad? Depende. De hecho, cuando te hacen una fiscalización o una auditoría, ya que tu hiper va a ser bastante larga, generalmente lo que te buscan es, a ver, tus riesgos residuales, a ver cuál es el más alto. Siempre te buscan así, a ver, tus riesgos residuales, alto. Y cuando encuentran que todo está bien, dice que todo está controlado, ya a ver, entonces vamos a tus riesgos puros, a ver cuál es el más alto. Y se van a los controles. Para evidenciar si efectivamente es cierto que todo esté controlado. No vaya a ser cosa que estés mintiendo con tus controles y el riesgo todavía esté ahí. En cambio, cuando tú identificas así, no te estoy diciendo con esto de que sí te dejes riesgos altos o que está bien que dejes riesgos altos, sino que te estoy explicando cómo es que lo revisan. Revisan tus riesgos residuales más altos, los que quedaron como significativos, y dicen, ok, supongamos, aquí tienes tu trabajo en altura y encuentro de que tienes tal control y encontramos de que no, todavía te sigue saliendo alto, te sigue saliendo moderado, te sale importante. Entonces, ya, muy bien. ¿Qué están haciendo al respecto? Porque actualmente tus trabajadores están expuestos. Entonces, ¿qué has hecho al respecto? Te lo presentarás, bueno, mira, al respecto, hemos iniciado con un proceso de compra de tal equipamiento, ya cotizamos, ya capacitamos, ya hicimos tal cosa, y a esas acciones que yo voy a hacer para controlar este riesgo más alto, a eso le llamamos planificación de la actividad preventiva. No sé si has escuchado el término por ahí. Eso es la planificación de la actividad preventiva. Yo identifico cuáles son mis riesgos más altos que todavía no controlo, cómo los voy a controlar, un plan de acción, y ese plan de acción se llama planificación de la actividad preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes riesgos altos, lo que tienes que hacer es implementar nuevas medidas para poder controlarlos. Y en lo posible, suspender esa actividad en particular, al menos esa en particular, hasta que se controle realmente el riesgo. Si no te estás exponiendo. Bien, hasta aquí, todo claro. Ingeniero, ¿qué tal? Yo recién me conecto. ¿Puede explicarme de nuevo cómo evaluar peligros y riesgos? Ok, vamos a ver con un ejemplo. Vamos a evaluar una actividad para técnico electricista llamada cambio de luminaria. ¿Qué son las luminarias? Las luminarias son estas cositas que van ahí para tu alumbrado público, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que para eso tenemos un trabajador que sube, vamos a asumir que sube así, sin escalera, con pasos de escalamiento, los cuales no están permitidos, salvo en zonas inaccesibles, zonas rurales, zonas donde no haya seguridad para colocar bien una escalera u otro dispositivo. Entonces vamos a suponer que hacen con pasos de escalamiento
Y el procedimiento supongamos que es el siguiente. El trabajador sube, como no alcanza, desmonta todo el pastoral con toda la luminaria, lo baja con su respectiva soga, luego baja él a hacer su reparación o cambio, luego vuelve a subir cargando su luminaria, o sube y luego la sube con soga, a hacer la instalación completa de nuevo. O también, en otros casos, va con un apoyo, la desciende de toda la luminaria, se queda esperando arriba, colgado, mientras el compañero abajo hace la reparación y se la vuelve a pasar para que él la vuelva a subir. Obviamente una actividad que conlleva un poquito más de riesgos. Entonces, identificamos peligro, trabajo en altura, riesgo, caída de desnivel, lesiones, fractura, invalidez, muerte. Muy bien. Para esta actividad, para este riesgo en específico, vamos a proceder a hacer su evaluación. Recuerda, tenemos que considerar nuestra fórmula para probabilidad y la combinaremos con la fórmula para riesgo, multiplicado por severidad. Bien, evaluaremos riesgo puro y luego riesgo residual. ¿Listo? Vamos a asumir que en esta actividad tenemos 7 personas haciendo esta actividad. Ok, entonces le pongo un nivel 2. No significa que tengo 2 personas expuestas, significa que tengo un nivel 2 de personas expuestas. Bien, procedimientos. Estoy en riesgo puro, no tengo procedimientos. Ok, no hay controles. 3. Capacitación. Estoy en riesgo puro, no hay capacitación. Nivel 3. Exposición al riesgo. Esta actividad se hace de forma diaria, entonces constantemente estoy expuesto a caída de desnivel. 3 de nuevo. Probabilidad. Sumamos estos 4 factores y obtendremos un 11. Severidad. Bueno, si alguien se cae a desnivel y ya le puse yo también invalidez y muerte, obviamente el nivel de severidad tiene que ser 3. Multiplicamos y obtenemos 33. ¿Qué significa esto? Traigo mi tablita. 33 significa que está aquí, es intolerable. Hay un alto nivel de riesgo para los trabajadores. Entonces, ahí está mi riesgo puro. Implemento medidas de control, que va a haber capacitación, entrenamiento de trabajo en altura, escaleras. Me tiré todas las utilidades. Compramos una maquinaria para hacer el trabajo de forma más segura, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora evaluamos el riesgo residual. Ojo, que sigo con trabajo en altura y quedas a desnivel. Personas expuestas, ingenieros, seguimos en 2. Momento. Insisto, personas expuestas es al riesgo. Si están trabajando con un equipamiento que da mayor accesibilidad, trabajan más cómodos, entonces la cantidad de personas expuestas a un riesgo son menores. Por eso lo vamos a bajar a 1. Procedimientos. Existe un estándar de trabajo en altura, se ha difundido, se ha capacitado, hay un PETS, ok, 1. Capacitación, se les ha capacitado en el estándar y todo lo demás, listo, 1. Exposición al riesgo. Bueno, si estás trabajando de esta forma, se entiende que estás menos expuesto al riesgo. Puedes bajarlo a 2 o yo en este caso le voy a bajar a 1. Sumamos y obtenemos 4. Severidad. Bien, vamos a la severidad. Para la severidad, entonces, yo consideraré que si tú te llegas a caer de aquí, probablemente sufras algún tipo de lesión. Ingeniero, acá se puede caer uno, hay el riesgo, chiquitito, pero hay el riesgo de que se caiga. Entonces, si es que se llega a caer, ya que tiene todo el equipamiento, vamos a considerarle un nivel 2. Algunos consideran que la severidad no debería bajar para nada. Yo discrepo porque, insisto, estamos trabajando en medidas preventivas para evitar que ocurra y si es que llega a ocurrir, de qué forma vamos a proteger la integridad del trabajador para evitar una lesión mayor. Bajo ese concepto, yo le bajo a 2. Evalúo mi nuevo riesgo y ahora obtengo 8, que significa que está dentro del tolerable. Y así es entonces como tú vas a hacer la identificación y evaluación de tus peligros y riesgos. Hasta aquí ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Disculpa si me escuchas un poco ronco, pero vengo capacitando desde las 5 de la mañana. Y de hecho, acá acabando, me toca dar otra capacitación al turno de la noche, a las 10. Entonces estoy un poquito afónico. Bien, sí, hasta aquí ha quedado claro. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Ahí yo le he compartido a Arnold para que te pase, como te decía, el manual de la Sonafil para llenado de hiper. Bueno, el modelo es el mismo prácticamente, el mismo modelo. Y lo bueno que tiene, te recomiendo que le des una revisada, es que tiene ejemplos, tiene más ejemplos de identificación de peligros y riesgos para otros rubros. Por ahí me parece, si no me equivoco, he visto
creo que he visto para hidrocarburos y creo que he visto para pesca, creo que he visto para textil también, no me acuerdo. Pero hay diferentes rubros con varios ejemplos y ahí te puedes guiar de cómo se hace esa identificación de peligros y riesgos, que no es muy distinto a lo que te he explicado yo en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Espero que sí te haya quedado claro la forma de identificar también los peligros y riesgos. Parte de ahí es importantísimo para poder, para que mi IP realmente salga bien. No te preocupes si en algún momento crees que te están faltando peligros o riesgos. Obviamente, no somos perfectos y podemos fallar, ¿no? Ingeniero, pero si yo no identifico todos, una FIL va a llegar y me va a penalizar, ¿no? Si ocurre algo, me va a penalizar a decir por qué no lo consideré. Hace poco me comentaba uno de los, un compañero, un colega acá en la empresa, me mandó el caso de un dictamen que se aprobó hace poco, un caso contra una empresa por un accidente en el cual quitaron la responsabilidad, o sea, quitaron, perdón, la observación al hiper por un riesgo no identificado, tomando en cuenta de que hay riesgos que no se puede uno prever. El caso era más o menos así, no tengo exacto, pero el caso era más o menos así. Era una trabajadora de área administrativa que se fue a los servicios higiénicos, que en ese momento habían estado haciendo mantenimiento y que en ese mantenimiento, como que había una exposición a gases o algo, y la trabajadora se vio expuesta a ese gas y sufrió una lesión, ¿no? Una lesión por el tema de exposición a ese gas se intoxicó. Se hace la investigación, el SUNAFIL determina que obviamente una de las fallas es no señalizar de que estaba el servicio higiénico de mantenimiento, pero quisieron también poner el tema de la sanción porque el hiper no había considerado riesgos de intoxicación al usar el servicio higiénico, lo cual es obviamente pues improbable, ¿no? ¿Tú de dónde vas a saber que una trabajadora se te va a ir al baño y en el baño va a sufrir una intoxicación? O sea, no es parte de su labor habitual, no es parte de sus actividades, no es parte ni siquiera de su entorno. Entonces, hay cosas que escapan. Ojalá fuéramos perfectos para intuir todos los eventos que podrían darse. Hay que hacer lo más posible, sí. Yo sí te recomiendo que tengas especial consideración en los riesgos más relevantes, vidrios, ventanas, materiales almacenados en altura de repente, presencia quizás de roedores, de arañas. De repente me acuerdo que un compañero me decía, uy, me han observado mi hiper de que me considero las telas de araña. Bueno, a mí me observaron en la auditoría de certificación, por ejemplo, que el supervisor, el gerente, mejor, el gerente de línea, le preguntan, ¿ustedes consumen alimentos aquí en oficina? Y le dijo, no, no consumimos alimentos. O sea, no hay acá área de cocina, área de comedor, no hay, ¿no? Cuando uno quiere almorzar, se va a su domicilio o sale a almorzar fuera y regresa. Ah, dijo ya. ¿Y hay tiendas por acá, de repente ustedes salen a comprar? Y le dijo, sí, a veces salimos, compramos una fruta, un agua, una galleta. Ah, ya. Entonces sí, salen y a veces comen aquí. No, no, claro, no, pues, no es normal, pero puede llegar a pasar, ¿no? Es normal. Y se puso a revisar el IPA de nuevo y dijo, ¿y dónde está el riesgo de atragantamiento? Y dijo, no, pero atragantamiento, ¿por qué? No, pero usted dice, ¿no? Que a veces compra alguna galleta, una manzana y lo trae a comer acá, pues, ¿no? Ya, pues, ¿y qué pasaría si usted se atraganta, ¿no? ¿Cómo es las medidas de control para ese caso? No, pero es que esto no forma parte de mi actividad, ¿no? Pero es un riesgo que puede pasar, ¿no? Entonces, siempre algún auditor, algún inspector, siempre te va a encontrar algo más que le tengas que añadir. Y si vamos a tomar pues, cada caso minúsculo, que es poco probable que ocurran, pues la hiper nunca se va a acabar, ¿no? La hiper constantemente vamos a estar añadiendo nuevas cosas. Entonces, por eso te digo, te sugiero que identifiques prioritariamente los más relevantes, los más obvios, los que pueden provocar un daño mucho mayor y ya luego, poco a poco, vas a ir retroalimentando con los riesgos menores que vayas detectando o que se vayan dando cuenta que también podrían pasar, ¿no? Ya lo vas añadiendo de a pocos. O sea, no creas que la hiper te va a salir perfecta de un momento a otro, o te va a salir perfecta la primera, o en algún momento vas a llegar a alcanzar la perfección con tu hiper, porque siempre va a haber algo más que cosa añadirle y por eso siempre se van actualizando periódicamente. ¿Bien? Listo. A ver si hay alguien más preguntas. No. Ya para finalizar, recuerda también que debes contar con un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos es distinto a la matriz de riesgos o la matriz hiper. Este mapa de riesgos principalmente es un plano. En este plano lo que vamos a identificar son riesgos.
También me pasó en una auditoría que pidieron un mapa de riesgos, el auditor lo revisó, medio dubitativo, lo aceptó, dijo, ya, bueno, bueno, ya, mapa de riesgos, ya, bueno, bueno. Y cuando se fue a otra de nuestras sedes a seguir con la auditoría, y también pidió un mapa de riesgos, dijo, este no es. Y yo la refuté, pero el ingeniero, mire, considere de que es la misma, ¿no? Son la misma matriz, son la misma mapa, sino que es la misma forma de hacerlo. Mire, aquí está su señalización y todo. Y dijo, no es, Carlos, no es, porque mira, revisa tu plano y dime, ¿dónde están los riesgos? No, es que aquí le hemos puesto zona segura de sismo, que le hemos puesto entrada, aforo. Ya, me estaba acá, muy bonito y todo, pero ¿y los riesgos dónde están? ¿Dónde has puesto que hay un riesgo eléctrico? ¿Dónde has puesto que hay un riesgo, por ejemplo, de caída por escalera? ¿No has puesto que hay un riesgo de elementos suspendidos, bajas temperaturas, etcétera? Eso es lo que debe tener un mapa de riesgo. Principalmente, qué riesgos hay en cada área. Cosa que una persona observa el mapa de riesgos, mira y dice, ah, mira, si voy a este ambiente, por ejemplo, el de acá, si voy, entro por, voy a entrar y entro por este ambiente, voy a encontrar que aquí hay carga suspendida. Tengo que tener cuidado al momento de transitar o no debo transitar por acá. Eso es el mapa de riesgos en sí. Identificar qué riesgos están expuestos. Donde esté mi tablero eléctrico, colocaré obviamente riesgos eléctricos. Donde esté mi puesta a tierra, de repente también consideraré riesgo eléctrico. En almacén, de repente, riesgo de productos químicos, riesgo de bajas temperaturas, dependiendo qué tipo de almacén sea, consideraré eso. También para saber qué tipo de EPP tienen que usar, dependiendo cada ambiente. Género, no, en este ambiente no requiero EPPs, de acuerdo, no lo pongas, pero algún tipo de riesgo tiene que haber. En el primero sí me lo validaron porque en donde estaba el tablero consideramos riesgo eléctrico. En el resto no consideramos ningún riesgo más. Y por eso el auditor, medio dudando, medio como queriéndome dar la mano, dijo, bueno, hay un riesgo, mapa de riesgos. Pero en el otro no había ninguno. Y por eso no me lo hicieron valer y lo pusieron como observación. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso. El mapa de riesgos debe llevar los respectivos riesgos. ¿Ok? Excelente. Y el otro concepto importante a tener en cuenta es el famosísimo ATS o AST. El ATS es un formato que se llena toda vez que te toca hacer una actividad la cual no es rutinaria o no estaba programada. O sea, digamos, eh, lo que te ponían, sabes que toca hacer alguna reparación de alguna máquina porque se falló, en este momento falló. No estaba considerado que falle la máquina, pero ya falló y ahora tengo el personal para poder hacerle mantenimiento sin esperar llevarlo a taller o llevarlo a un especialista o llevarlo a proveedor. Mismos trabajadores pueden reparar. Para saber si puede o no puede, para saber si estamos en condiciones de hacerlo, para eso se llena un ATS. Es muy parecido al hiper, sino que este ATS se llena para actividades no ordinarias. Ojo, se llena toda vez que tienes que hacer una actividad no ordinaria o si es en el caso de construcción, el ATS se llena de forma diaria. Todos los días hay que llenar un ATS nuevo para el sector construcción. Después, en otro tipo de sectores, simplemente basta con llenarlo cada vez que te toque hacer una actividad no rutinaria. Bien, ¿cómo se hace ese ATS? También te he pasado formato. Primero, identificas las tareas. Supongamos que te salió de contingencia o una actividad, o van a hacer, no sé, están construyendo de repente dentro de la misma área de trabajo, van a colocar algunas cosas y dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos estas barras y vamos a esmerilar. Ok, entonces, desglosamos las tareas, ¿no? El trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le vamos a dar una cajita con un montón de barras para esmerilar, él las va a tener que retirar, las va a colocar contra el esmeril, y una vez que termine lo va a depositar en su cajita de producto terminado. Listo. Esa es mi secuencia de etapas, mis tareas. Ok, una vez que yo tenga mis tareas, empiezo a identificar potenciales riesgos de cada una. Ejemplo, al momento de sacar la barra de la cajita, me puedo cortar la mano. Se me puede resbalar y como es pesada, me puede lastimar los pies. Al momento de ponerlo con el esmeril, me va a saltar chispas, esquirlas, puede haber daño a mi vista. Puede mi mano quedar atrapada en el esmeril. Al momento de depositarla en producto terminado, como está muy filosa, no me puedo cortar, me puede caer encima con toda la caja. Riesgos. Y una vez que yo tengo mi riesgo, identifico de qué manera lo voy a controlar. ¿Sabes qué? Para evitar cortarme, voy a usar guantes,
Para evitar que lesiones en los pies, voy a ponerme botas, voy a usar una careta o lentes de protección, uniforme de que sea un material que no sea inflamable, mangas largas o mangas cortas, dependiendo como ustedes crean convenientes, guantes, verificar que el equipo cuente con su guarda de protección, tener un ayudante que se lleve el producto terminado lejos de la actividad para evitar mayores inconvenientes o aglomeración o falta de orden y limpieza, y así. Y esa es la forma en la cual se va a ir llenando tu ATS. Vas identificando esto y de esa manera aseguramos de que efectivamente estamos en condiciones de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Ese es el ATS entonces que se tiene que llenar. La diferencia con el hiper es que en el hiper yo me baso en puestos de trabajo y el ATS yo me centro en la actividad no rutinaria específica de ese momento que se va a realizar. Y ahí en ese ATS pues te firman todos los que van a participar de la actividad. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso estoy llegando al final de la clase del día de hoy, esperando que te haya gustado la parte de los riesgos, esperando que me hayas entendido, que realmente le puedas sacar provecho al momento de actualizar tu zipper. Y si alguien tuviera alguna duda, pregunta, por favor, en los minutos que quedan, puedes hacer las preguntas que creas convenientes. De repente alguno me pregunta, ingeniero MIPER, yo tengo que entregarle al trabajador, sí, casi como si fuera un RIS. Deberías entregarle al momento de que un trabajador ingrese a la empresa, de hecho. Puede ser en digital, puede ser en físico, que te firme, eso sí, un cargo de entrega, parecido al RIS, que te firme un cargo de entrega de que se lo entregaste. Porque cuando ocurre un accidente, Sunafil te va a preguntar, ¿él sabía sus peligros y riesgos? Sí, claro, hay un hiper. Y tú le entregaste ese hiper y ahí muchos caen. No, ¿cómo entregar? No, pero él sabía el hiper, ¿ok? Demuestra que lo sabía. ¿Dónde está su difusión del hiper? No es que yo le hice una capacitación que se llamaba hiper, ¿ok? Una capacitación del hiper es una cosa, su difusión de hiper es otra distinta. A ver, ¿cómo demuestras que él recibió el hiper? ¿Cómo demuestras que él participó en la elaboración de su hiper? Listo. Cada vez que un trabajador entre, que firme un cargo de entrega de hiper, entrégale su hiper para que lo revise. Y toda vez que vas a actualizar, que firmen una lista de asistencia en la cual participaron en actualización o revisión del hiper o en la difusión, así tal cual, difusión del hiper tal, le pones su código, le pones su nombre del hiper, lo que sea, pones así, difusión del hiper tal. Es aparte de la capacitación sobre matriz hiper, es diferente. Bien, eso es una forma. También es recomendable que el hiper, de hecho lo auditan, que tu hiper esté pegado en los ambientes. Ahora, ahí te puede surgir la duda, ingeniero, como yo saco un hiper por puesto de trabajo, mis hiper son grandotes. Y a veces en un mismo ambiente yo tengo diferentes puestos que están ahí, ¿no? De repente tengo una oficina donde está mi contador, está mi informático, está el de recursos humanos, de repente todos están casi en el mismo ambiente, en el mismo piso. Entonces, ¿qué, Inge? Tengo que pegar los hiper de cada uno, tengo que pegarlos. Sí, puedes agarrar un hiper extra adicional donde resumas los principales riesgos comunes a ese espacio de trabajo y ese es el que pegas. Tengo un hiper de peligros y riesgos de este ambiente de trabajo donde estoy. Y el hiper propuesto se lo he entregado a cada trabajador, eso es aparte. De esa manera también puedes sustentarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta de repente? Bueno, de hecho nadie me ha hecho ninguna duda, me respondí solito. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta que quiera hacer? Bien, si nadie tuviera ninguna otra duda, pregunta, entonces aquí nos vemos en la clase del día jueves, donde hablaremos del plan de seguridad y el plan de contingencias también, y culminaremos con lo que es los registros obligatorios en seguridad. Te voy a enseñar cuáles son esos registros, te voy a pasar los registros en editable y te voy a explicar también algunas cosillas que algunos ignoran sobre algunos de estos registros, por ejemplo, con los exámenes médicos ocupacionales, para que tengan en cuenta y los puedas aplicar de forma correcta. ¿De acuerdo? Por mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a ti por tu participación. Te dejo con nuestro coordinador y nos vemos entonces en la clase del día jueves. Gracias.